Mi nombre es Judy Lisbeth Chávez Daniel y yo les voy a presentar el tema de gametogénesis, transformación de las células germinales en gametos masculinos y femeninos. Primero, ¿qué es la gametogénesis? La gametogénesis es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de las células germinales. Como primer subtema tenemos células germinales primordiales. En desarrollo de este comienza con la fecundación, proceso mediante el cual el gameto masculino, espermatozoide, y el gameto femenino, ovocito, se unen para producir un cito. Como podemos ver en la imagen, tenemos la fecundación, que son 23 cromosomas del gameto masculino más 23 cromosomas del gameto femenino. Esto hace un cito de 46 cromosomas. Los gametos primordiales derivan de las células germinales primordiales, CGP, que se forman en el plivastero durante la segunda semana. Cruzan la línea primitiva durante la gastrulación y migran hacia la pared del saco vitelino. Como podemos ver en la imagen, es un embrión al final de la tercera semana que muestra la posición de las células germinales primordiales. En la pared del saco vitelino, cerca del punto de anclaje con el futuro cordón umbilical, de este lugar migran a la gónada en desarrollo. En la cuarta semana, estas células comienzan a migrar del saco vitelino a las gónadas, en el desarrollo donde llegan al final de la quinta semana. Las divisiones mitóticas aumentan el número de las células germinales durante la migración, también cuando llegan a gónada en preparación para la fecundación. Las células experimentan la gametogénesis, proceso que incluye la meiosis para reducir la cantidad de cromosomas y la citodiferenciación para completar la maduración. Bueno, eso sería todo por el primer subtema. Como segundo subtema, tenemos la teoría cromosómica de la herencia. Genes ligados. El ser humano tiene aproximadamente 23.000 genes en 46 cromosomas. Los genes de un mismo cromosoma tienden a heredarse juntos y por eso se llaman genes ligados. Para los genes independientes solamente existen 4 clases de gametos y para los genes ligados solo existen 2 clases de gametos. En las células somáticas, los cromosomas aparecen agrupados en 23 homólogos para producir el número diploide de 46. Hay 22 pares de cromosomas, los autosomas y un par de cromosomas sexuales. Si el par sexual es XX, el individuo será genéticamente femenino. Si el par es XY, el individuo será genéticamente masculino. Un cromosoma de cada par proviene de un gameto materno u ovocito y uno del gameto paterno o espermatozoide, así como podemos ver en la imagen. Mitosis es el proceso por medio del cual se divide una célula para dar origen a 2 células hijas, genéticamente idénticas a la célula madre. Cada célula hija recibe completamente entero de 46 cromosomas. Antes de iniciar la mitosis, un cromosoma duplica su ADN. Al iniciar la mitosis, los cromosomas empiezan a enrollarse, contraerse y condenarse, proceso que marca el inicio de la profase. Profase. Cada cromosoma consta de 2 subunidades paralelas, cromátidas, que se juntan en una región continua, condenándose, acortándose y encordándose. Pero solo por la prometafase podemos identificar las cromáticas. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatario y su estructura se vuelve un poquito más visible. Al inicio de la anafase, pronto el centrómero de cada cromosoma se divide, acompañado por la migración de cromátidas a los polos opuestos del uso. Por último, durante la telofase, los cromosomas se desarrollan y se alargan, la envoltura nuclear se restablece y el citoplasma se divide. Las células hijas reciben la mitad del material cromosómico duplicado, así que tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. Dato: en ningún momento la división se unen los integrantes de un par de cromosomas, en azul los cromosomas paternos y en rojo los cromosomas maternos. Meiosis es la división celular que tiene lugar en las células germinales para producir gametos femeninos y gametos masculinos, espermatozoides y óvulos o ovocitos. La meiosis requiere 2 divisiones, meiosis 1 y meiosis 2, para reducir el número de cromosomas, el número haploide de 23, igual que la mitosis. Las células germinales
masculino y femenino duplican su ADN. Al comenzar la meiosis 1, de modo que cada uno de los 46 cromosomas se dupliquen en sus cromátidas hermanas, a diferencia de lo que ocurre con la mitosis. Cromosomas homólogos se alinean en pares. Así pues, un gameto contiene un número haploide de 23 cromosomas, y la unión de gametos durante la fecundación restablece el número diploide a 46. Entrecruzamientos son el intercambio de segmentos de cromátidas entre cromosomas homólogos e individuos. A medida que se realiza la separación, los puntos de intercambios quedan unidos de manera temporal y constituyen una estructura parecida a una X, un quisma. Al terminar las divisiones meióticas, aumenta la variabilidad genética mediante el entrecruzamiento que distribuye el material genético. La distribución aleatoria de cromosomas homólogos entre las células hijas. Cada célula germina contiene un número haploide de cromosomas, con lo que se restablece en la fecundación el número diploide a 46. Y eso sería todo por el subtema número 2. Como subtema número 3 tenemos cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. Ovogénesis. Los ovogénesis es el proceso por medio del cual los ovoconios se diferencian para transformaciones en ovocitos maduros. La maduración de los ovocitos empieza antes del nacimiento. Una vez que las células geminales primordiales llegan a la gánoda de una mujer genéticamente femenina, se diferencian en ovoconios. La mayoría de los ovoconios continúan dividiéndose por mitosis, pero algunos dejan de hacerlo en la profase de la mitosis, pero otros dejan de hacerlo en la profase de la meiosis 1, para formar los ovocitos primarios. Durante los siguientes meses, el número de ovoconios aumenta rápidamente, y al quinto mes del desarrollo presenta el número total de las células germinales. En los ovarios alcanza así un nivel máximo, unos 7 millones. Entonces comienza la muerte celular y muchos ovocolios juntos. En el séptimo mes, la mayoría de los ovoconios degeneraron menos unos cuantos cercanos a la superficie. El resto de los ovocitos primarios que sobrevivieron ya iniciaron la primera profase de la meiosis 1 y casi todos están rodeados individualmente por una capa de células epitelianas foliculares planas. Se da el nombre de folículo primordial al ovocito primario, lo mismo que a las células epiteliales planas circundantes. La maduración del ovocito continúa en la pubertad. Al momento del parto, los ovocitos primarios ya comenzaron la profase de la meiosis 1, pero en vez de pasar a la metafase, entran en la etapa diploteno, fase de reposo. Durante la profase, que se caracteriza por una red laxa de cromatina, los oides comienzan la pubertad. En el carot, las células primordiales permanecen en estado latente hasta antes de la pubertad y entonces se diferencian en espermatogenios. Estas células precursores dan origen a los espermatocitos primarios que en dos divisiones meióticas sucesivas producen 4 espermatidas. Las espermatidas pasan por una serie de cambios espermiogénesis, entre ellos 1. La formación de cromosomas, 2. Condensación del núcleo, 3. Formación del cuello de la pieza intermedia y la cola, y 4. Desprendimiento de la mayor parte del citoplasma. Un espermatozoide tarda aproximadamente 74 días en convertirse en espermatozoide maduro.